tú propones, perdón, Alfredo, pero es muy interesante lo que tú estás exponiendo. Lo que yo visualizo es que en tu propuesta y a través de tu agrupación de abogados, estás retomando el asunto desde abajo, es decir, incentivar lo inmediato, que es la economía. La gente quiere resolver su primera necesidad, aprovechar las herramientas tecnológicas, crear una gran red. Esto hay que incentivarlo, dices tú, involucrando a todos los actores políticos, buscando la manera de generar esas plataformas de intercambio, incluso llegando a utilizar esas opciones del trueque, que es una buena medida. Y todo eso tendrá que culminar en algo más amplio, porque esto no termina hoy, la pandemia no termina mañana. Esto es un proceso de crecimiento que hay que dejar buenas bases, es decir, hoy sembrar la semilla para culminar en en un gran movimiento de muchas cooperativas, así lo interpreto. Efectivamente, hay que apostarle a la economía solidaria. Está comprobado que es una de las mejores respuestas a las crisis económicas. Es decir, el cooperativismo con todo lo que implica, con todo lo que representa, y también ir hacia el consumo local, el consumo del pequeño productor, del pequeño oferente, y empezar a incentivar justamente esta parte. Ante la realidad de la pandemia, tenemos que explotar la herramienta del comercio electrónico. Es importante que todos los actores de nuestra sociedad, los tres niveles de gobierno, el Congreso del Estado, se ponga en esta sintonía a facilitar todo el andamiaje jurídico, todos los mecanismos disponibles para que justamente sea efectivo y llegue a todos los sectores, que llegue verdaderamente a las MIPYMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas, al dueño de un pequeño restaurante, al dueño de una lavandería, a la dueña de una cocina económica, que puedan ofertar sus servicios y que puedan encontrar un espacio real y que pueda consumirse con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, es decir, alcanzar al futuro, ¿no? Llegamos allí, eso es importante, y también hay que tener el andamiaje jurídico que nos permite toda la solvencia y toda la seguridad para que esto realmente tenga un efecto. En ese andamiaje jurídico que tú mencionas, ¿cuál es la diferencia? Porque yo sé que hay una ley nacional de cooperativas, sí, la que regula a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia de crear una aquí local? La gran diferencia es justamente eso, el matiz y el contraste local, enfocado a las realidades locales, ¿no? Es decir, que atienda a las cooperativas que su ámbito territorial es el Estado, e incluso en algunas regionales. El cooperativismo actualmente en el estado de Michoacán está muy centrado en pescadores, artesanos, jornaleros agrícolas, es decir, es una zona y un mercado muy sensible. El pescador de su unión pasa a ser una cooperativa, y también hay modelos muy exitosos de cooperativismo, ¿no? Entonces, la realidad es que es una buena opción que puede permear en un corto, mediano y largo plazo. El desarrollo del cooperativismo, que es un movimiento mundial, internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, precisamente deriva y concluye después de esas tragedias económicas, todo lo que trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial, y todo se sustentó en ese desarrollo solidario. Es decir, estamos en aquel momento, hoy trayéndolo a nuestro tiempo actual. Y bueno, en la opción de la economía social y solidaria, precisamente es una alternativa. Pero si tenemos dos leyes, entonces las gentes tendrían que conformar dos organizaciones, o cómo es el funcionamiento. Sí, lo conozco, pero quiero que profundices tú en esa parte. Existe, como sabemos, la regulación federal, ante Hacienda y demás. El tema de esta ley es fomentar el cooperativismo, es decir, fomentar, dar las herramientas, facilitar el acceso a diversos programas, es decir, justamente es una norma que alienta y fomenta el cooperativismo y la economía solidaria. Va en ese contexto, con ciertas regulaciones que incentive estar también fiscalmente ordenadas, todo en regla, y facilitar la conformación e incentivar la conformación de cooperativas y profundizar en su desarrollo. Ese es el espíritu de esta norma.
y que obedece como una respuesta justamente a este gran desastre económico que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Así es. El fomentar la economía solidaria Así es un sentido social, Así humano. es. Es necesario irle a consumir a la persona que tiene su pequeña tienda de abarrotes, como también es ir a consumir al supermercado, ir a consumir a los mercados populares, al tianguis sobre ruedas, pero también irme a sentar a un restaurante y comer. Es válido. No, no es malo el que tiene como el que no tiene, sino, es decir, el circulante de recurso Sí. económico tiene que llegar a todos los sectores, tenemos que incentivar la economía.